Hola, muy buenas queridos alumnos, bienvenidos a esta manera tan sui generis, tan especial de hacer la práctica que tenemos prevista para esta semana, donde tenemos dos partes. En una primera parte que os los voy a subir en PowerPoint y que ya os daré las instrucciones de cómo hacerla, pues en esa primera parte tenemos lo que es el estudio en vivo de los distintos grupos de peces óseos. Y después teníamos una segunda parte reservada a una disección de elasmobranquios. Bien, pues vamos a hacer una disección con una situación muy especial, y es que, uno, no tengo material de disección; dos, los guantes son 7 tallas más grandes que lo que me corresponde; tres, no tengo bata; pero cuatro, sí que lo tengo, que es lo más importante, que es la ganas de que aprendáis muy bien cómo se organiza la anatomía, tanto externa como interna, de un elasmobranquio. En este caso vamos a coger como representante del grupo este tiburoncito tan famoso, tan conocido para los malagueños, que es la pintarroja. Y entonces vamos a hacer una disección tanto de un ejemplar macho como de un ejemplar hembra de Scylliorhinus canicula, que es el nombre científico de la pintarroja. Muy bien, ¿con qué material me está grabando mi hija? Acércate, Julia, para que veamos con qué material nos vamos a encontrar. Mirad, un flexo de estudio de mis hijas, una bandeja con un ejemplar macho y otro hembra de pintarroja. Que es importante, que quiero decirlo, no ha sido nada fácil, como podéis imaginar, conseguir los ejemplares de pintarroja, pero tengo que agradecer tanto a Sebastián Martín como a Sebastián Ávila, ambos de Caleta de Vélez, el haberme conseguido el material, que le estoy muy agradecida porque a ver de dónde iba a sacar yo pintarroja. 1, frescas; 2, sin piel; y 3, estando confiscados sin podernos mover. Bien, pues lo he conseguido gracias a ello. Bien, una vez aclarado todo este punto, vamos a empezar a estudiar la anatomía externa. Y para ello, lo primero, miradme bien, lo primero que hay que hacer es, haciendo la disección que sea, la práctica que sea, de la asignatura que sea, de todo lo que es una carrera experimental o una carrera de ciencia, es recogerse el pelo. Recogerse el pelo es fundamental. Mirad, cuando al principio de la pandemia yo veía a personas de ámbito sanitario en los hospitales poniendo los letreritos de gracias, hemos oído vuestros aplausos, estamos muy agradecidos, todo ese tipo de cosas al principio, no después, pero al principio, y todos con los pelos sueltos, yo me estaba poniendo verde. Digo, vamos a ver, no se trata de un problema de índole infectocontagiosa. No es una pandemia por un virus que se contagia. ¿Qué hace toda esta gente con el pelo suelto? El pelo es un hisopo que va sembrando, como una asa de Vygotsky, va sembrando gérmenes por todos lados. El pelo recogido. Bien, una vez largada esta filípica, que al que le pique que se rasque, vamos a empezar a hacer la disección. ¿De acuerdo? Entonces yo me voy a coger los guantes, que ya os he dicho que me están 7 tallas más grandes, pero es lo que hay. Vamos a encender el flexo, ahí, a iluminar bien, y vamos a empezar a conocer. Voy a subir las mangas. Y vamos a empezar a conocer la anatomía externa de las pintarrojas, que afortunadamente no contagian nada, que se sepa. Ten cuidado, Julia, no te vayas a caer. Y vamos a empezar estudiando la anatomía externa. Mirad, recordad de cuando lo disteis el año pasado, que la visteis conmigo también, la disección de pez óseo, que establecíamos 3 partes en su cuerpo. La primera parte, que iba desde el extremo anterior hasta el fin de las branquias, de las hendiduras branquiales, que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, porque es un galeomorfo.
Tiene 5 hendiduras branquiales, 5 pares, 5 a un lado y al otro lado estarían las otras 5. Por tanto, este primer segmento corporal correspondería a la cabeza, sería el segmento más anterior. El segmento medio iría desde el fin de la cabeza hasta la zona donde está el ano, es decir, este trozo de aquí correspondería al tronco. Y desde el ano hasta el extremo posterior del animal, este trozo de aquí sería la cola, donde hay que distinguir entre lo que es pedúnculo caudal y lo que es aleta caudal. Bien, la aguja enmangada, fijaos qué maravilla, me la he hecho yo sola, ¿de acuerdo? Un rotulador viejo de mis hijas, una aguja de coser lana, he quemado la punta del rotulador y le he incrustado la aguja. He esperado que se enfríe y ya tenemos una aguja enmangada estupenda. Sistema MacGyver, una pinza que afortunadamente tenía en el coche, una tijera vieja de cortar las uñas y una tijera de cocina. Con eso nos vamos a apañar. Ni bisturí, no tengo nada. Pues con eso nos vamos a apañar. Muy bien, ¿qué cosas podemos reconocer en cada una de las partes? Bien, lo primero que vamos a ver en la cabeza es la presencia de unos ojos. Fijaos, aquí tenéis los ojos, uno a izquierda y otro a derecha. Fijaos cómo detrás de los ojos aparece este agujerito que se ve aquí. ¿Lo veis bien? Este agujerito por donde estoy metiendo yo la aguja, esto es el espiráculo. Mirad, el espiráculo, enfócame a mí ahora, el espiráculo es el resto de una de las hendiduras, una de los arcos branquiales que se pusieron al servicio de las mandíbulas. Ya hemos contado en teoría cómo los distintos arcos branquiales en principio eran todos iguales. Lo que pasa es que hubo un proceso de hipertrofia y a la vez plegamiento de los primeros arcos branquiales, de tal manera que uno de ellos dio lugar a las mandíbulas y otro de ellos, el ioideo, el arco ioideo, procuró la sujeción de la mandíbula al cráneo. Bien, pues los elasmobranquios conservan, la inmensa mayoría de los grupos, conservan este agujerito que es el resto de la hendidura branquial del arco branquial, del arco ioideo. De hecho, si nosotros metemos la pinza por aquí, como haremos luego, y tiramos, posiblemente saquemos la branquia, que ya no es funcional, pero sigue estando ahí como vestigio del proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Muy bien. El proceso evolutivo que culminó, bueno, con la aparición de esta estructura tan maravillosa que fue las mandíbulas y que es la sinapomorfía de todo el grupo de los gnatostomados. Aparte de los ojos, por la parte ventral podemos ver la boca, que fijaos que la boca, a diferencia de la boca de la mayoría de los peces óseos, en vez de ser terminal y estar en el extremo anterior, es ventral, está más retrasada, más posteriormente en la cabeza y situada ventralmente. Todos tenemos la imagen del tiburón atacando, ¿verdad? Y todos recordamos que la boca aparece por la parte ventral. Fijaros cómo a izquierda y derecha vemos las narinas que están unidas. Levantamos la solapita esta y veis cómo está unida a la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Aquí vemos la boca. Fijaos cómo en la boca podemos observar cómo los dientes están dispuestos en varias hileras, aunque ya este aspecto lo habéis visto bien en la práctica anterior, donde visteis los distintos grupos del elasmobranquio y donde se os explicó bien la disposición en distintas hileras de los dientes, todas funcionales simultáneamente, y es una de las grandes ventajas que tienen a la hora de depredación los elasmobranquios. Y fijaos también cómo podemos ver cómo toda la superficie de la cabeza está recubierta o está adornada con todos estos puntitos que son las ampollas de Lorenzini. ¿Lo veis? Todos esos puntitos de ahí, las ampollas de Lorenzini. Bien, pues las ampollas de Lorenzini le permite a estos animales que se separaron muy tempranamente del clado principal de los vertebrados. Decía que las ampollas de Lorenzini le permiten a estos organismos, a los condrictios, a los elasmobranquios, competir muy activamente con peces mucho más modernos, porque esto es una valiosísima herramienta.
¿Por qué? Porque con ellas pueden detectar campos eléctricos. Esta detección de campos eléctricos le permite varias cosas. Por un lado, le permite detectar el movimiento tanto de presas como de depredadores, pero sobre todo de presas, aunque no se vean, aunque estén enterradas. Y también le permite la orientación en el gran dipolo que es el planeta. Por tanto, le permite orientarse con respecto a los campos magnéticos que establece los polos terrestres, y de tal manera que un elasmobranquio siempre sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste, lo cual es un ventajón importante. Y más en el mar, que hay muy poca referencia visual. En tierra tenemos la referencia de la posición solar, pero en mar y sobre todo a profundidad no existe esta referencia, con lo cual este dato es muy muy bueno. Bien, esto con respecto a la cabeza, yo creo que lo hemos contado todo. Fijaos cómo la superficie ventral es más clara que la superficie dorsal. Esta característica es generalizada en todo lo elasmobranquio, de tal manera que cuando el animal está abajo y mira hacia arriba, la parte de arriba donde está la superficie del mar, donde está el sol, es más clara, mientras que si se mira al revés, de arriba hacia abajo, el fondo es oscuro, está más oscuro, y esta superficie ayuda a mimetizarse tanto si lo miramos en vista dorsal como si lo miramos en vista ventral. Una estrategia de pasar desapercibido importante. Bien, vamos ahora al tronco, donde vemos cómo lateralmente está recorrido por toda esta línea lateral. Lo mismo que aparecía en los peces óseos lo mantiene esta característica los peces cartilaginosos. Si tocamos, vemos que todo el cuerpo está recubierto de escamas placoideas o dentículos dérmicos que tienen la misma naturaleza, el mismo origen y la misma histología que los dientes que están situados en las mandíbulas. ¿De acuerdo? Estos dentículos dérmicos le permiten varias cosas. En primer lugar, a los animales pequeños como estos, bueno, pues si lo cogéis cuando está vivo, el animal enroscará la cola en torno a vuestro brazo y a contrapelo, no, a contradentículo, moverá y os lijará literalmente la superficie de la piel, ocasionando una herida de erosión muy importante. Esto también lo puede hacer puntualmente con sus presas. Y también los peces más grandes, los tiburones más grandes, pues ya sabéis que muchas veces utilizan los dentículos dérmicos para raspar a su presa antes de atacarle, ver si sangra, oler ese sangrado y ver si le apetece darle el bocado o no. Muy bien, pues aquí tenéis las aletas. Mirad cómo las aletas, vamos a empezar describiendo las aletas pares, que tenemos un par de ellas, esta que estoy señalando ahora mismo, que son las aletas pectorales, que aparece justo detrás de la cabeza por la parte ventral. ¿De acuerdo? Os dais cuenta, ¿verdad? Muy bien. Aquí, a ambos lados del ano, aparecen las aletas pélvicas o pelvianas. Y fijaos que aquí tenemos el gran elemento que nos permite distinguir a una hembra, que es la que tenemos aquí en este momento, de un macho, que es el que tenemos aquí. Fijaos cómo el macho presenta este par. Hacerlo esto con los guantes tan grandes queda muy cutre y muy mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mirad, un apéndice copulador, otro apéndice copulador. Estos apéndices copuladores se llaman pterigópodos, es decir, pterigópodos con P delante, pterigópodos, o claspers o hemipenes, de las tres maneras se llaman. Y bueno, fijaos la diferencia de esta particularidad anatómica en lo que se refiere a la cópula entre los elasmobranquios y, por ejemplo, los mamíferos. Los elasmobranquios machos, en vez de uno, tienen dos.
no lo utilizan simultáneamente porque hay solamente un orificio cloacal en la hembra y a veces introducen uno y otras veces introducen otro. Pero fijaos que tienen dos, es decir, tienen uno de repuesto y además, si lo tocáis, tiene cartílago dentro, es decir, tiene sistema esquelético dentro, o sea, siempre aparece rígido y en perfecto estado de funcionamiento. Por tanto, es un gran chollo ser macho elasmobranquio, en relación a los mamíferos. Aquí no hay gatillazo posible. Muy bien, bromas aparte. Continúa. Esto de gastar bromas sin teneros delante me resulta muy raro. Bien, hemos dicho que tenemos las aletas pectorales, que serían aletas pareadas en el sentido que están unidos entre sí por la cintura escapular que la une al esqueleto axial y que ahora cuando hagamos la disección la vamos a ver. Estas aletas pectorales serían las homólogas a nuestras extremidades anteriores, es decir, a nuestros brazos, y las aletas pélvicas o pelvianas serían también aletas pares unidas entre sí por la cintura pélvica y serían las homólogas a nuestras extremidades posteriores, en nuestro caso de la especie humana, a nuestras piernas. ¿De acuerdo? Estas serían las aletas pares. Después están las aletas impares, aunque pueden aparecer en número de 2, pero no son aletas pareadas, como por ejemplo las aletas dorsales que aparecen en la superficie dorsal del animal. Esta es una y esta es otra. En el caso de la pintarroja están bastante retrasadas, en otros tiburones aparecen más desplazadas hacia la zona anterior y más grande. La primera aleta dorsal es la típica aleta de tiburón, de tan, cuando se ve acercándose a la chica que está en el colchón con el pie lánguido dándole al agua, pues esa es la primera aleta dorsal. ¿De acuerdo? Esta sería la segunda aleta dorsal. Posteriormente al ano, es decir, en la parte posterior del ano, en la parte media y ventral, se sitúa la aleta anal, que la tenéis aquí, y por último aparecería la aleta caudal, que es la que aparece en la cola. Fijaos que a diferencia de los peces óseos, la aleta caudal es una aleta heterocerca, es decir, tiene el lóbulo superior, que es este que estoy marcando, bastante más desarrollado que el lóbulo inferior, que es este que marco ahora. Y además fijaos cómo la columna vertebral la tocáis y veis cómo se introduce por todo el lóbulo superior. Es una aleta heterocerca, a diferencia de los peces óseos que visteis la semana pasada en la práctica, que era una aleta homocerca. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que hemos visto, bueno, se llama pintarroja, pues fijaos porque tiene un color rojito y porque tiene muchas pintitas. Con esta se elabora el típico caldillo malagueño de pintarroja y se hacen las típicas tirillas de pintarroja seca, que es un plato de la gastronomía malagueña más típica y más castiza. Yo creo que, de la anatomía externa hay otra cosa que podemos ver ahora, y es que si yo tiro de esta mandíbula, fijaos cómo se protrae hacia afuera la mandíbula superior porque no está fija al cráneo. ¿Lo veis aquí en esa vista lateral? Pueden protraer la mandíbula superior y de hecho la protraen para atacar a sus presas. Todos tenemos la imagen de cuando, como se han hecho tantísimas películas de noveleras de tiburones, que por cierto, la buena es Tiburón 1, que si no la habéis visto la tenéis que ver. Es muy antigua, pero es buenísima. A mí me entusiasma y nosotros al menos una vez al año en casa familiarmente nos vemos Tiburón. ¿De acuerdo? Y cantamos a mi casa quiero volver. Mi hija se está partiendo de risa ahora mismo. Muy bien, pues en todas esas películas veis cómo el tiburón al tirar el bocado saca totalmente la mandíbula superior hacia afuera. ¿Y por qué la saca? Pues la respuesta es muy fácil, porque puede. ¿Y por qué puede? Porque no está fusionada al cráneo. Los peces óseos tienen la mandíbula superior fusionada al cráneo. Nosotros también, de una manera convergente, no homóloga, pero sí convergente. Nosotros también tenemos nuestro maxilar fusionado
al cráneo. Por tanto, nuestra calavera tiene cuando nos disecciona o cuando nos morimos, se ve en nuestro cráneo la mandíbula superior fusionada. Sin embargo, la mandíbula inferior está articulada. Pues lo mismo pasa aquí, pero con las dos mandíbulas, tanto el palato cuadrado como el cartílago de Meckel. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo creo que en relación a la anatomía externa lo hemos contado todo. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a hacer ahora la anatomía interna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, vamos a hacer un primer estudio centrado en la cavidad abdominal. Para ello vamos a hacer un primer corte longitudinal, ventral y medio en sentido postero-anterior. Es decir, desde el ano vamos a hacer esta línea que estoy trazando con la aguja enmangada, que significa aguja con mango. Pues vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí ahora otras ya preparadas como arguiñano. En vez de ponerme ahora a cortarlas, las tengo ya cortadas y os las voy a traer un momentito. Paramos un segundito.